Tú optaste por un seudónimo, Sí. tu nombre es Jesús, pero firmas, y vienes firmando ya muchos artículos, eres muy prolífico Sí. en San Fernando Información, con el nombre de John Sullivan y el epígrafe del cementerio de los ingleses. Correcto. Lo cual me hace situarte en la cacería, ¿no? Sí. Por la parte de la cacería. Yo- Qué buen sitio, ¿eh? Sí, yo nací en Cádiz porque mi padre, al no ser militar, pues no podía nacer en el hospital de San Carlos. Yo nací en Puerta del Mar, pero yo llevo en la isla desde que tenía poquitos días. Entonces me crié los primeros años en la barriada San Ignacio, en la calle Pascual Los Doherty. Y ya a los 7 años, pues, bueno, se separaron mis padres, cosas de la familia, pues acabé viviendo en el callejón del Algarrobo. Ujú. Entonces, pues, un sitio que a mí me gustaba, que nunca he entendido por qué no se arreglaba. De hecho, lo puse en uno de los artículos de, Sí. creo que fue el segundo o el tercero que hice para San Fernando Información. Y que a mí me gustaba mucho, que era el cementerio de los ingleses, y además tiene un nombre ya de por sí literario. Yo sigo estando en duda porque veo algunas fechas si eran de los franceses, de esto de Rossily, ahí en la bahía, cuando los pescaron ahí en la poza de Santa Isabel, creo que era. ¿Sí? O de los ingleses cuando estaban en la guerra de la independencia aliados, ¿no? Pero vamos, yo no sé decirte si es de los ingleses o de los franceses. Aquí se suele decir de otra forma, ¿no? Yo tengo más escuchado de los ingleses. Y de hecho, el rótulo que tiene puesto de lugar emblemático de las cortes y demás lo reza como de los ingleses. Pero sí conozco las dos formas. Entonces, no sé muy bien históricamente a dónde corresponde. Supongo que quien lo ha situado en el marco de las cortes, pues sabrá algo más que yo de historia y me guío más por ahí, ¿no? Pero supongo que irá por ahí la cosa, pero nunca he sabido realmente o nunca me he documentado mucho sobre... Que lo más seguro es que ahí haya ingleses, españoles y franceses, porque Me imagino que sí. En muy poco espacio de tiempo pasaron los enemigos a ser los amigos y los amigos los enemigos, ¿no? Sí. Oye, vivir en la cacería marca, porque, a ver, cuando se vive en el centro, yo veo a la gente que es más uniforme, ¿no? Pero cuando tú naces en un barrio señero, digamos, la cacería, gallinera, la pastora, parece que eres de la misma ciudad, pero tiene un sello propio. Sí, a ver, yo sobre todo me quedo con que yo vivo, claro, Callejón del Algarrobo, la parte de la cacería donde yo vivo, y muchas más, ¿no?, del barrio, son zonas de casitas pequeñas. Y a mí eso me encanta porque, claro, también somos vecinos de hace muchísimos años. Yo llevo allí, pues imagínate, ahora va a hacer 35 años, desde noviembre del 87. Y entonces, pues resulta que, claro, yo era, vamos, tanto yo como todos los niños de mi generación éramos los niños de todos. O sea, Sí. yo siempre hablaba de esto de criarse en comunidad, y entonces lo bueno que nosotros tenemos ese punto donde ese vecino es casi un parentesco. Quiero decir que te entera que la vecina al lado, sin ir más lejos, en el año 2006, cuando hubo las inundaciones que hubo por todo San Fernando, pues por allí nos cogió que se inundó la casa de al lado. Y de repente se escuchó una voz fuera de casa que se ha inundado la casa de Lola. Lola, que falleció hace unos meses, en paz descanse. Y pues ahí fueron todos los vecinos, con cubo, con fregona, con lo que buenamente pudieran achicar. Quiero decir que hoy día lee uno las noticias y han encontrado un hombre muerto en su casa, llevaba no sé cuánto tiempo y los vecinos se han dado cuenta porque olía muy mal a través de la puerta, ¿no? Sí. Allí seguro que no pasa eso. Allí se respira, en los barrios se respira el aire de pueblo, que es el aire bonito. A mí cuando pongo en el periódico pueblo me refiero a las personas, la gente lo toma, siempre sale alguno en el comentario, ciudad de San Fernando, digo, pues yo prefiero que sea un pueblo, que tiene mucho más encanto y mucho más pedigrí que una ciudad, porque es menos impersonal, pero vamos, cada uno vive donde quiere que sea. Oye, y tú también ibas para futbolista, ¿no? Sí, yo de chico, lo normal, ¿no?
aparte que jugaba con los amigos, pues siempre me he criado con, pues a lo mejor mi padre veía el fútbol, mi abuelo veía mucho el fútbol, mi abuelo cualquiera le hablaba cuando daba un partido de fútbol. Y entonces, pues claro, a mí me gustaba. Y además yo jugaba de portero. Me gustaba el fútbol y no me gustaba correr. En fin, un desastre. Pero bueno, no era malote, pero sí es verdad que bueno, yo empecé tarde, empecé ya de cadete. Y bueno, estuve unos añitos en el San Germán, estuve los equipos estos de cantera, vamos. Estuve, cuando salí del San Germán en juveniles, pues estuve entrenando con el Águila, luego estuve entrenando con el Junior, nunca me hacía con una ficha federativa y al final ya me di cuenta que mejor me pusiera a estudiar. El tuyo no era... Yo también jugaba bien al fútbol, lo que pasa es que me adelantaba a todo el mundo, por lo cual, ¿qué quieres que te diga? Más lento que el caballo del malo. Oye, hablamos de tu libro, que es de lo que venimos a hablar, ¿no? Otra cosa curiosa que tengo yo, muy parecido a ti, es que cuando llegábamos a cierta edad, mi padre nos compraba una moto a mis hermanos. Y cuando llegó a ti, ¿tú qué moto quieres? Digo, no, yo quiero una máquina de escribir. Me dieron mi máquina de escribir, que la tengo en mi casa todavía, me la arreglaron en el centro obrero, porque ya de no usarla, a mí yo no sé si todavía funciona, yo creo que sí, pero ahí estaba en las máquinas, y a ti te regalaron también una máquina de escribir que te sirvió para quizás darte cuenta de cuál era la vocación tuya, ¿no? Quizás sí, a mí me trajeron los Reyes a los 13 años esa máquina de escribir, una Olivetti, creo que era una Studio 86, era no como las de las típicas del centro obrero, era más pequeñita, pero sí me acuerdo de la máquina, por desgracia no la conservo. Y me apuntaron a mecanografía, precisamente en el centro obrero. Entonces yo iba, hacía mi ejercicio, pero a mí me sabía poco. Entonces, como el colegio lo llevaba medio bien, tirando a bastante bien, pues yo cogía, hacía mis tareas, terminaba y me ponía a escribir a máquina. Ahora, a veces mi abuelo me decía, chiquillo, ¿te quieres escribir al patio? Que no me deja escuchar, que estaban dando el parte, ¿no? Que se llamaba antiguamente el informativo. Y entonces, pues, yo lo que hacía, como no tenía nada que copiar, ni me aburría con los ejercicios, yo quería ya escribir, yo no quería ASDF, el método caballero, ¿no? Que daban allí. Yo quería escribir. Y entonces, pues, me inventaba historias, me quedaba sin idea. Bueno, pues, ¿y ahora de qué hablo? Bueno, pues mira, el otro día jugué un partido con los amigos allí en la plazoleta, pues yo me voy a imaginar que es un estadio y lo voy a narrar. Y hacía la crónica del partido porque yo también leía mucha prensa. Mi abuelo compraba los sábados el diario de Cádiz, hacía los crucigramas, se entretenía, se informaba y yo durante la semana me leía el diario hasta que me lo aprendía de memoria. Porque me encantaba ese lenguaje, el olor a tinta, de alguna manera me estaba llamando. El papel era el papel. Y bueno, y lo sigue siendo. Ahora tiene menos presencia y lo sigue siendo. Sí, es igual que un libro aquí, que yo un libro en el Tinder, ese, como se llame. Sí, no sé si el Tinder se llama Tinder o Tinder es lo de las citas esas de... No, el Tinder es lo de ligar. ¿Ah, sí? Pero no, lo que tú dices es el Kindle. El Kindle ese. Sí. ¿Ves tú? Pues digo, por ahí tiene que ir la cosa. Que evidentemente lo es. También fue otra de tus aspiraciones, ser periodista, ¿no? Sí, yo cuando me di cuenta de que para el fútbol no llegaba, pues empecé a hilar, ¿no? Y entonces pues digo, bueno, pues si no puedo jugar fútbol voy a narrarlo, que llevo desde los 13 años con la máquina de escribir haciendo crónicas. Y entonces yo quería ser periodista deportivo. Ya luego también pasa que cuando ya llegas al instituto, te vas encontrando con la realidad, la nota de selectividad va justita tirando a corta, la facilidad económica de la familia a lo mejor pues no te va a permitirte 5 años a Sevilla, suponiendo que no te vayan quedando asignaturas por ahí. Entonces, pues al final escogí filología inglesa y en parte me vino hasta bien, porque dentro de lo que cabe, luego ya no acabé la carrera, me tuve que poner a trabajar, lo típico que te quedas sin dinero para estudiar y en fin, clase obrera y criado por un pensionista, que le podemos pedir, ¿no? Pero sí es verdad que yo, pues bueno, me vino bien porque me dio la oportunidad de conocer, digamos, ampliar lo que es el lenguaje, el vocabulario, y entonces pues a mí con el tiempo, pues en la faceta de cuando empecé a trabajar fui comercial. Pues ese vocabulario, se habla bien, ayuda.
Que luego, bueno, distintas etapas donde además te aficionas por la lectura, te aficionas, haces tus relatitos cortos, haces tus cositas y te da un regustillo, ¿no? Ese lenguaje que has ido aprendiendo, incluso términos más arcaizantes, más antiguos. Sí. Últimamente ha habido varios, con esto del quinto centenario de la muerte de Antonio de Nebrija, ha habido varios debates en el que se ha puesto de manifiesto pues lo que puede pasar el día de mañana que se quitan el latín y el griego de las aulas, que son cosas fundamentales. Y si los niños dejan de aprender la literatura, la lengua y literatura, la lengua como se decía antes. Antes era buscar vocabulario, igual que se estudia ahora inglés y tiene que buscar mucho vocabulario. Sí. Aquí, en los tiempos míos, yo no sé los tiempos tuyos, pero me supongo que sería igual todavía, el vocabulario era algo fundamental y la gente hablaba. Yo ahora escucho a los chavales hablar y puedo escucharle de 10 entender 3 palabras, los otros son sonidos solamente. No, pero ellos se entienden perfectamente, eso sí. Sí, a ver, por un lado, quitar el latín y el griego, ya de entrada lo han disminuido bastante. Yo todavía soy de la generación del BU y el COU, y por lo menos en segundo de BU, por fuerza, un año de latín lo daba. Sí. Y después podías seguir o no, pero de ahí habías aprendido algunas raíces que te ayudaban incluso a que te oliera alguna palabra que encontrabas por ahí y decir, pues esto viene de por aquí, ¿no? Y a aprender palabras más cultas y a aprovechar más la riqueza de nuestro idioma, del castellano, ¿no? Y sin embargo, tanto el latín como el griego están desapareciendo poco a poco del currículo escolar. Y a mí me llama la atención porque hoy día hay muchas polémicas sobre el currículo escolar, sobre las distintas leyes de educación, que si se está fomentando la incultura, que si se está fomentando no sé qué, y de repente nadie se está preocupando por recuperar el latín, el griego, por recuperar un sistema educativo más... Aunque ahora se avancen las materias, porque la humanidad evoluciona y yo terminé de estudiar hace 20 años, 22, para ser más exacto. Pero, por ejemplo, eso, quizá ahora se está yendo más hacia lo tecnológico, lo práctico, Sí. Convertir a los chavales en mamíferos útiles para entrar en el mercado laboral preparado para trabajar. Y para votar quien tienen que votar. Y sin embargo la cultura anda más cortita en ese aspecto, ¿no? Posiblemente el gran fallo sea siempre el mismo, que las leyes educativas no lo hacen los docentes, lo hacen los políticos. Podría ser. Y ahí está el problema. Bueno, hablando de tu libro, ya lo decíamos. Es curioso, yo digo, el amigo Jesús nos va a traer, o John Sullivan, nos va a traer el libro que está calentito en la imprenta, porque se va a presentar el día 15 de diciembre en el Centro de Congreso. Y resulta que el que se va a presentar es el primero de los libros que escribió, que tiene depósito legal ¿de cuándo? Este salió en 2021. Salió en 2021. Salió en enero del año pasado. Pero sí es verdad que yo, como soy mentalmente hiperactivo, pues sí es verdad que incluso cuando salió ya había empezado a escribir el segundo. Y de hecho este libro tiene un bagaje muy particular, porque salió como he dicho, en enero del año pasado, con restricciones de pandemia, con contexto complicado, ¿no?, para dar a conocer un libro. Y más allá de lo que es la promoción de redes sociales, no podía hacer nada, no podía hacer presentaciones, no podía ir a ferias del libro, no podía, yo qué sé, no podía organizar firmas. Y además, claro, yo esto me lancé a pecho descubierto sin tener ni idea de qué hacer para darlo a conocer. O sea, quiero decir, igual que ahora que ya simplemente estamos revisando la maqueta del segundo que va a salir en enero, pues, y ya de tirón me he lanzado y venga, pues no, he aprendido a hacer una nota de prensa, la he mandado a donde he podido. Y bueno, y de hecho aquí estamos, ¿no? Charlando un ratito. Pues yo todo esto, hace un año, casi 2, no lo sabía cómo avanzar. Entonces, pues la cosa fue, digamos, evolucionando según desaparecieron las restricciones, las ferias del libro algunas se habían atrasado. Entonces al final el año pasado estuve en Málaga, en Sevilla, en Granada. Se dio bastante bien.
la verdad, tuvo buena acogida. Este año ya se pudieron hacer algunas presentaciones. La primera ya me cogió con mala suerte porque fue también en enero. Sí. El libro Un año en la calle, cuando lo voy a presentar en el Puerto Santa María. Además, como el libro es erótico, me llamaron de un local liberal para hacer la presentación de Eva y Adán. Y entonces pues resulta que unos días antes estalla el brote de Omicron. Y digo, a mí me ha mirado un tuerto o no sé qué he hecho yo. Pero de repente empieza a salir una presentación que fue en mayo, fue en el Deluxe Passion, en el otro local liberal de la provincia, el que está en Chiclana, y allí fue un éxito, porque cogió ya más al verano, había más gente, el libro se vendió muy bien, la gente le ha gustado. En general, pues hay gente que a lo mejor me ha visto por ahí, oye, tú eres el que presentó allí, oye, pues como que me ha encantado, que... Sí. Hay gente que te hace críticas, que es la gente que me encanta, pues es la que te ayuda a crecer. Sí. Y... Bueno, algunas veces te caemos malamente. A mí me da mucho coraje. Bueno, es que hay de todo. Yo aprendo, pero me da mucho coraje. Hay de todo. A mí me da más coraje por no haber caído en eso ¿no? Es decir, ¿cómo he podido cometer este fallo? Pero sí, a mí, cuando el tono es agradable, cuando es algo constructivo, me gusta. Sí. Entonces, pues eso, pues básicamente ahora, después de 6 ferias del libro y 2 presentaciones, pues conseguí ponerme en contacto con el ayuntamiento, organizar la presentación, y el 15 de diciembre en el Palacio de Congresos de aquí de San Fernando, para mí es que siempre va a ser Cine Almirante, Cine Almirante. Ya es que me hago mayor, pues yo creo que va a ser el colofón perfecto para este proyecto de Nombres de Mujer y para dejar al público calentito esperando El Faro de Estela, que es el segundo libro. El libro erótico tiene mala fama porque yo creo que porque la gente piensa más allá de lo que significa erótico. O sea, luego, yo no lo he leído, pero suele ocurrir que el libro erótico tire para atrás porque se cree que es algo más y resulta que es un libro erótico. Un libro erótico es... o lo erótico es cualquier pose de cualquier persona, depende de los ojos como que las miren, ¿no? Claro. ¿No? Yo creo que lo erótico, salvo que quiera hacerlo queriendo, de forma activa, pues es algo pasivo, algo que está en la mente de los demás, no en la mente del sujeto, ¿no? A ver, yo me he encontrado un poco de todo porque sí me ha pasado, bueno... Ya te digo, después de 6 ferias del libro han pasado anécdotas de todos los colores. Y una me llamó la atención porque fue una chica que me dijo, es que el género erótico no me gusta y escrito por un hombre menos. Y yo me quedé así como diciendo, bueno, discúlpame por haber nacido varón, ¿no? No le dije nada, evidentemente, pero lo piensas para ti. A ver, este libro, por ejemplo, tiene unos relatos muy explícitos. Y hay gente, incluso hay una web que es Anica Entre Libros, que a mí me encanta. Y me hizo ilusión que hiciera una crítica de mi libro, sin embargo, cuando lo leo, lo primero que pone es que más que erótico es pornográfico. Y yo decía, bueno, depende del contexto, o del concepto, mejor dicho, que tengamos de lo que es erotismo y de lo que es pornografía. O sea, el erotismo para mí es cuando, aparte de lo que todo el mundo pensaría al hablar de erotismo, pues estás construyendo una historia, estás construyendo una tensión erótica entre los personajes, ¿no? Y yo creo que muchas veces hay que diferenciar entre lo que es erotismo explícito, que es lo que, por ejemplo, traigo en este libro, con lo que es pornografía, que yo creo que es simplemente, pues, vamos al turrón y poco más, y ni construimos historia, ni presentamos personajes, ni hacemos nada. El libro es verdad que, como es de relatos cortos, cada relato no da lugar a una gran construcción. Aún así, hay historias que están muy bien construidas, bajo mi punto de vista, no ya porque sea el padre de la criatura, sino porque... te vas leyendo en retrospectiva y dices, oye, pues sí, está bien construido. Ya te digo, relato corto es que también te ofrece ventajas e inconvenientes. Entonces, uno de los inconvenientes es que a lo mejor el personaje no tiene una gran construcción, pero la historia sí. A la hora de acumular esa tensión erótica para luego dispararla al final del relato, sí es verdad que tienes que ser inteligente a la hora de hacer una construcción con un tempo, como en la música, ¿no? Con un compás perfecto, pero sabiendo que tienes poquito espacio, porque además están escritos en formato de certamen. O sea, 1500, 1600 palabras a lo mejor por relato, y hay algunos que sí son un poquito más largos. Y entonces, pues,
con todo eso me ha dado tiempo a hacer una historia con erotismo, pero aparte que también destila algún mensaje con cierta perspectiva de género, buscando realismo en los personajes, mucha variedad temática, ¿no? Y todo eso en una colección de relatos cortos de erotismo explícito. Bueno, vamos a dejar que cada uno piense y desde luego pues califique como quiere, porque ya al fin y al cabo el libro está hecho, el libro está aquí y los libros pasa eso, si te gusta lo lees, si no te gusta no lo lees, lo dejas a la mitad o pasa lo que pueda pasar. Eso pasa en todos los oficios. Ahora mismo estamos haciendo una entrevista y cualquiera apaga la televisión, porque si esta gente están hablando de eso, van a terminar hablando de, ¿sabes Dios qué? ¿No? Pues no vamos a hablar de eso, vamos a hablar del siguiente libro, que es más suavito, ¿no? Sí, a ver, yo me defino, aparte de como escritor, me defino como escritor erótico, ¿verdad? Pero sí es verdad que en este caso he querido experimentar un poquito más, porque en el erotismo, como tanto literario como en la vida real, pues si no se experimenta, caemos en rutina. Entonces, yo aquí lo que he querido hacer, o sea, igual que en este libro he traído un erotismo explícito con la intención además descarada de generar impacto, el segundo libro lo que trae es una historia yo creo que más completa porque es una sola historia desarrollada, no son relatos. Es un erotismo más suave, también no anda corto de picante, pero no es tan explícito, tan porno escrito, vamos a hacerle caso a la crítica, ¿no? Como este. Y luego también se combina con misterio. O sea, he querido crear una historia, una historia de misterio y erotismo a partes iguales, que luego va a tener también pues una historia de amor, de perdón, de redención. ¿Tu escritura es novela? Es una novela cortita, sí. Una novela cortita, o sea que me está hablando y digo, tú has escrito una novela, no es, Sí. no es que tiene también las ventajas, entre las ventajas de que, bueno, no tienes que leértelo todo entero, sino que a 150 palabras viene a ser unos 3 folios o 4 folios aproximadamente, Sí, ¿no? más o menos, sí. Eso te lo lees 3 y después lo lees a la mesilla de noche y mañana sigo, ¿no? La otra es una novela ya. ¿Ha influido el que te cortes un poco más o el erotismo esté un poquito más bajo en esa novela, las críticas sobre esta? ¿O No. simplemente al estar dentro de una historia ya más compleja, pues no está tan omnipresente como puede estar en este libro? Claro. Este libro, por ejemplo, Nombres de Mujer, es una colección de relatos eróticos explícitos como tales, y entonces el erotismo es el leitmotiv, es la esencia, digamos. Y en El Faro de Estela, en el que va a salir en enero, yo quería hacer algo diferente. Entonces, al tener una historia más elaborada, sí es verdad que si cada encuentro erótico que se producía se hacía mucho hincapié en el erotismo, en detallarlo demasiado, o sea, digamos que hemos tenido que ganar mesura para no perder el hilo de la historia que estamos contando, incluso para mí que la estaba escribiendo, es decir, que ya no es solamente pensar en el lector, sino que incluso para mí decía, bueno, espérate, ¿y ahora qué estaba escribiendo yo? Voy a volver para atrás, voy a releerlo y retomo el hilo, ¿no? Y no quería eso. A mí, uno de los escritores que más me gustan, y curiosamente no tiene nada que ver con este género, es Pérez Reverte. Y a mí me encantó uno de sus libros que era Un día de cólera. Sin embargo, en Un día de cólera yo le veía un punto flaco. Y es que a veces se entretenía mucho, pues, cuando está contando la historia del motín del 2 de mayo, estaba, pues a lo mejor se entretenía mucho en esta esquina de la ciudad quién murió, y a lo mejor era un montón de gente y un montón de nombres. Y yo cuando lo estaba leyendo, al final tenía que volver atrás, volver a donde empezaban los nombres, un poquito más atrás para retomar el hilo de la historia, pasar de todos los nombres y poder retomarla, ¿no? Y yo no quería que me ocurriera eso, en este caso en lugar de nombres era con el tema erótico. Entonces yo quería pues hacer una historia que también fuera fluida, ¿no? Entonces tienes que cortarle un poco al erotismo, darle más protagonismo al misterio para enganchar un poquito más al lector. Toda esta historia además es un hilo conductor para muchas subtramas, por así decirlo, ¿no? Sí. Y entonces de esa manera es curioso porque se crea una historia que tiene 3 personajes básicamente, o por lo menos 3 personajes humanos, y luego se va creando todo un mundo
de donde cabe el misterio, cabe el erotismo y cabe toda esta trama de amor, perdón, redención y Yo a mí cuando los escritores empezáis a hablar de novelas y cosas de esas, me dais una envidia tremenda. Yo sería incapaz de... Mira que he escrito páginas de periódicos, pero de escribir una novela soy incapaz, es que soy incapaz. Los relatos cortos y cosas de esas, todas las cosas. Oye, hay una cosa que me mandaste porque bueno, que tenía que saber algo de ti, porque tú una vez me escribiste un correo electrónico que quería colaborar con el periódico. ¿Sí? Yo leí el artículo y digo, este es bueno, para mí, venga. Pero claro, no sabía de la misa a la media o prácticamente nada, ni la Ave María de tu trayectoria, ¿no? Y resulta que hay aquí unos premios Pimienta, no sé si tiene algo que ver con esto, ¿no? Pero pues que ganaste las elecciones 2018, 2019, la de 2020 quedaste segundo y en 2000 y ya está. Sí, la de 2020 que se ha puesto ya en 2022, ¿no? Sí, la de 2020 es que mandamos los relatos de ese año y con el tema de la pandemia pues hubo que esperarse a que desaparecieran todas las restricciones porque la organización además había personas de riesgo y entonces se ha esperado hasta este año para celebrar la tercera edición. A ver, yo llevaba ya un tiempo escribiendo relatos eróticos y de repente en el 2018 me entero que se convocan estos premios y además me entero que la final es en Valencia y yo por entonces estaba trabajando en Cartagena. Entonces, pues resulta que, bueno, pues me voy a presentar y voy a medirme un poco la calidad con otros escritores más experimentados y como además las bases del concurso dicen que vamos a leer los relatos en la final, pues así aprendo. O sea, yo toda la intención de calibrar mi propia calidad y aprender de... Yo daba por hecho que todos iban a ser mejores que yo, o sea, que a lo mejor ni entraba en la final ni nada. Pero yo cuando llegué a la final me daba con un canto. Entonces, para mi sorpresa, resulta que, bueno, este certamen lo organiza un escritor valenciano, que es Luis Alfonso Beltrán, hoy día mi amigo y mi padrino literario, de alguna manera, ¿no? Era el que estaba siempre... Oye, tío, anímate y publica algo, que vales para esto, tío, hazme caso, que no sé qué. Y yo no me lo acababa de creer. Entonces resulta que la primera en la frente, para mi falta de autoconfianza, la primera en la frente fue ganar la edición 2018. Y lo más bonito es que en la mecánica del concurso, el jurado te pasa a la final, pero luego entre los escritores os puntuáis estilo Eurovisión, ¿no? O sea, no me voto, os voto. Con lo cual el premio pues a mí me lo dieron los propios compañeros, ¿no? Los propios finalistas. Que no es una cosa que le hiciera al jurado, y eso a mí me encanta, sinceramente. Hombre, desde luego tiene le veo yo mucho más valor, sin quitarle mérito al jurado. Cuando te coges un jurado de prestigio, pues claro. Tiene también su subidón y su prestigio, valga la redundancia. Yo es que como aficionado al carnaval y después además de lo que pasó este año en el Benidorm Fest, ya cada vez creo menos en los jurados, ¿no? Pero sí es verdad, yo era de los que iba con Tanchugueira. Pero sí es verdad que en el caso este, pues bueno, al puntuarnos entre los propios compañeros, la ventaja que tenía era que había objetividad. Que había, o sea, ahí lo que teníamos en común todos es que amamos la literatura, ¿no? Y el género erótico, pues fue lo que nos llevó allí. Entonces, allí lo que queríamos todos era que ganaran mejor. No, yo no quería ganar yo. Sí, lo que ganara ¿seguro? ¿Que eso es lo que queríais? Claro, por lo menos, hablando yo por mí, yo decía, yo no quiero ganar yo porque vengo a aprender. Entonces, si gano, pues me creo que soy aquí... Yo creo que a ti te sobra humildad, ¿eh? Bueno... A ver, bueno, no está mal que sobre, o lo poco que hay... Peor sería que sobrara soberbia, pero como digo siempre, a ver, esto al principio me vas a decir, ¿qué tiene que ver? Lo vas a entender enseguida. En algunos artículos que has visto que con el tema de las chicas de ayuda a domicilio, ahora con las de Cádiz, el último que he publicado, ¿verdad? Pues a mí me han preguntado, oye, ¿y cómo te implicas tanto? Digo, pues mira, yo es que soy hijo de un herrero y de una funcionaria que en origen era maestra escuela. Yo soy nieto de un trabajador de Bazán que empezó trabajando en el campo, que era hortelano, y otro herrero, porque la familia de mi padre era de una larga tradición de herreros, ahí en Villamartín. Y entonces resulta que yo tengo lo que es la clase obrera y la humildad de la gente humilde, aunque sea redundante, la tengo metida en vena.
Yo siempre digo que si me olvido de dónde vengo, por muerto que llegue, me habré convertido en un gilipollas. Efectivamente. Entonces, Sí. procuro siempre tener eso delante. Y a mí hay veces que me dicen, ya cuando jugaba fútbol cadete me decían, es que tú sales tan responsable que te crees que eres malo, ¿no? Y aquí me pasaba igual, me dice, es que sales tan humilde que te crees que eres malo. Y de hecho yo veía esa primera edición de Los Pimientas que yo había ganado y decía, bueno, sí, pero bueno, somos poquita gente, no había ni público en la final, o sea, éramos allí el jurado, los finalistas y algún acompañante que otro. Y entonces yo decía, esto no... Pero me presenté a la de 2019 y resulta que el concurso crece, que lo retransmite un canal de YouTube que de repente, lo diré, en el mismo local del año anterior no se cabe. O sea, yo tenía un sitio reservado en primera fila porque era finalista, pero mi acompañante tuvo que ver la final de pie. Y de repente veo que el nivel de los relatos de los finalistas ha subido, que yo decía, ya con esta aquí me doy por ganador porque veo un nivelazo, y resulta que vuelvo a ganar. Y la misma mecánica, lo dan los compañeros. Y total, ahí ya empecé a decir, pues me voy a tener que creer que soy bueno y todo. ¿Qué más remedio? Y justo de ahí fue cuando tomé la decisión de publicar el libro. Ya la edición 2020 era una despedida porque como ya la organización sabía que iba a publicar el libro y el concurso el certamen estaba planteado para impulsar a escritores noveles, pues ya decían, tío, esta es la última porque ya cuando tengas el libro en la calle, ya si acaso entrarás en la organización, pero ya no podrás participar. Ya iba. Entonces, como los ciclistas de la época de Indurain, que cogió todos los pobrecitos no ganaban ni una. Oye, ¿cuándo se presenta el segundo libro? Pues el segundo libro está previsto que salga a la venta en enero y con la editorial Slibric, y ahí empezaré otra vez a picar piedra, o sea, a contactar con el ayuntamiento para hacer la presentación, a llevar el libro a las editoriales. Este, por ejemplo, lo tenemos en García Bozano, en Bozano, y allí en el Paseo Joli Velasco lo tenemos en Papelería Elena. Luego también lo tenemos en Cádiz, lo tenemos en Jerez, donde he podido llevarlo. Ahí soy yo mi propio comercial, porque ahora mismo no tengo posibilidad para poder delegar, estoy empezando. Entonces, pues yo soy mi comercial, mi community manager y mi todo. ¿Y qué es más difícil, escribir el libro o venderlo? Casi te diría que mitad y mitad, no te voy a engañar. Porque es verdad que ahora, desde que he empezado a cogerle el punto, como yo digo, a hacer el ganso en las redes sociales, pues que haces un directo por semana, que pones fotos del libro, que vas contando cosas, que pones una frasecita del libro, que contactas con gente de esta que hace reseñas en las redes para que le dé un poquito de publicidad. Incluso hay gente que cuando ha visto el libro por ahí, ha dicho, oye, ¿tú no eres el que escribe en San Fernando Información? Bueno, entonces, ya te estamos dando un poquito de publicidad, eso es bueno. Claro. Pues Jesús, muchas gracias por venir, por conocerte. No nos conocíamos personalmente hasta ahora, y toda la gente sabe ya quién es John Sullivan o Jesús Borrego, que es tu nombre. Mi nombre real. Tu nombre real. Y bueno, que hay un libro en la librería ya, aunque se esté presentando aquí ahora dándole publicidad, pero lo único que estamos dándole publicidad. Está en la librería, se puede comprar. El día 15 se podrá ver la presentación y ahí saldrán muchos detalles del libro que haga que unos lo compren y otros no, como todas las cosas. Y luego, en enero, otra vez a pelearte con el ayuntamiento. Sí, además... Bueno, pelearme en realidad no. Creo que me van a coger cariño con esto de los artículos de los trabajadores municipales, ¿no? Porque es verdad que esa otra faceta, que fíjate, hacer de ayuda a domicilio, se me ponen en contacto los de instalaciones deportivas, ahora la de ayuda a domicilio de Cádiz, digo, me estoy convirtiendo en el William Wallace de los trabajadores municipales, ¿no? Pero yo espero que el ayuntamiento entienda que esto no lo hago, no es por meterle caña a ellos ni en una cuestión política, sino decir, oye, que esto hay que arreglarlo, ¿no? Y vosotros sois los responsables, os toca. Es decir, que lo mismo sea ahora Patricia Cavada o sea quien sea. Y entonces, bueno, a lo que voy, no es tanto el pelear, sino como el ponernos en contacto, organizar cosas.
Y sobre todo el picar piedra. O sea, yo creo que yo llevo 2 años picando piedra con este libro y con Nombres de Mujer. Y sé que es un proyecto que, para ser el primero, ha dejado muchas experiencias, ha dejado ventas, ahora se está conociendo. Y para mí, el presentarlo el 15 de diciembre en el centro de congreso es el colofón, es el broche de oro antes de pasar al siguiente proyecto. Es decir, lo he llevado por fuera, ha tenido buena aceptación y ahora el fin de fiesta, lo mejor que puede pasar que es intentar ser profeta en tu tierra, ¿no? Sí. Y entonces, es decir, bueno, hay gente que intenta primero hacerlo en su tierra y luego salir. Yo quiero traerle por lo menos un éxito moderado, aunque sea, no aspiro a más, pero venir ya con una vitola de fuera, ¿no? A casa. Entonces, de repente, pues, va a ser como una especie de fin de fiesta, aunque luego también seguiremos trabajando con él, pero que a lo mejor voy a las presentaciones y ya llevo los dos, ya llevo el Faro de Estela y Nombres de Mujer, o según se haga. Yo, por la experiencia que tengo y por los años que tengo y por lo que conozco del mundillo de esto, porque a mí, si me ven en una entrevista, en el 90% tengo un libro en la mano, o sea que estoy presentando un libro, todo lo que me has contado te va a servir en el segundo libro sin darte cuenta, vamos, porque eso es sangre, sudor y lágrimas. Yo cuando lleguen aquí digo, ahora te queda lo peor. Cuando llegas con un libro que es recién escrito, que todavía vuela la imprenta, digo, ahora te queda lo peor, que es promocionarlo. Y eso sí que es un auténtico coñazo. Para eso sí que hay que tener voluntad y ganas de hacer las cosas. Sobre todo, es que, a ver, yo ahora... A mí me ha pasado una cosa perfecta, aunque esté plagada de tropezones, ¿no? Es decir, todo esto llega en un momento en que yo me acababa de divorciar, estaba en plena crisis de los 40 y estaba en el momento que uno menos espera para dar un paso al frente con este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que como estaba en un momento que estaba tocando fondo personalmente, pues resulta que me decidí a decir, bueno, y ahora que no tenemos nada que perder, ¿por qué no nos atrevemos a soñar? Eso es. Y entonces me lancé con esto. Ahora de repente ya el cuerpo me pide otra vez marcha, o sea, poner los contadores a cero, pero sin dejármelo aprendido. Entonces ahora con lo que he aprendido es decir, bueno, pues ahora ya hay gente que me conoce, si no es por el libro es por el diario, por San Fernando Información, si no es por ninguna de las dos cosas es porque ando en redes sociales, además compartiendo bastante a saco, que si no es el canal de Telegram es el de YouTube, el de TikTok y lo que haga falta, Instagram, Facebook, Twitter, yo qué sé. Yo me voy a volver loco ya con tantas redes. Pero en cualquier caso es eso, es ya decir, a ver, la gente está empezando a asumir este libro, a conocerlo, a comprárselo, a hacer críticas, reseñas y demás. Y esto ya está en la calle, ya está ahí a disposición. Ya me pide el cuerpo otra vez aprovechar lo aprendido, pero ahora empezando otro proyecto desde cero, ¿no? Y ahora otra vez a picar piedra, venga, ayuntamiento, ¿cuándo podemos hacer otra presentación? Digo. Pues hay varios locales que hacen, bueno, permiten la presentación y permiten, o incluso las organizan, algún bibliobar que haya por ahí, en fin, un poco moverse, porque al final o te mueves o caducas.